¿ya? Entonces, todas estas características son las que se observan en ese proceso que tiene de formación el diente, ¿ya? Si seguimos los pasos que hemos dicho, entonces acá tengo un diente yo en erupción, la raíz está tremendamente abierta, la cámara pulpar también amplia. Luego, la raíz sigue formándose, ¿ya? El conducto también va a continuar en su formación hasta que llegue el momento en que la raíz termina de formarse y el conducto queda en el interior del diente formando parte de la cavidad pulpar. Ese conducto puede ser único, puede dividirse la raíz, se va a dividir el conducto, puede ramificarse el conducto siendo único, ¿no? Y puede aumentar el número de conductos que puedan haber en esa pieza dentaria. Entonces, todas esas características son las que nosotros debemos tener conocimiento de lo que pasa en una pieza dentaria. Y como les decía, cuando el diente es demasiado joven, como ven acá, en esta edad, en esta etapa, el diente no tiene ninguna ramificación. Cuando el diente recién se termina de formar, es joven, hasta los 20 años, las ramificaciones de los conductos son muy escasas, ¿ya? De los 20 a los 40 años, entonces empieza el conducto a tener muchas variantes de ramificaciones, ¿ya? En todas las direcciones o los conductos que quieran ramificarse. Pero una vez pasan los 40 años, llegamos a los 50, 55 años, entonces esos conductos que se han formado, que se han ramificado, vuelven a calcificarse y nuevamente se simplifica las características de ese conducto inicial o de ese único conducto que pudo haber en esa pieza dentaria, ¿ya? Entonces, esa es la característica y esas son las situaciones que se dan en la conformación y en la formación de la cavidad pulpar y la ramificación de los conductos. ¿Por qué se ramifican los conductos? ¿Por qué un diente que puede tener acá una sola raíz y pudiendo tener un conducto, ese conducto se ramifica? Según los estudios que hicieron dos investigadores, que son Barrett y Thomas, las ramificaciones se producen por irrigaciones accesorias. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las ramificaciones que hay en los conductos es porque por ese conducto ingresa un elemento vascular, ¿ya? Que va a alimentar o a irrigar, a nutrir la pulpa. Por ejemplo, si este conducto de acá puede tener una lesión a algún nivel, entonces este conducto pequeño de acá se ramifica y lleva una pequeña arteria, un pequeño vaso. Y ese pequeño vaso va a llevar sangre y nutriente a ese conducto que le puede estar faltando. Si la pulpa sufre alguna lesión, por ejemplo, en esta parte, y no está llegando una buena irrigación a esa parte, entonces se va a ramificar un conducto y va a venir y va a seguir alimentando a lo demás adelante. O aparece este conducto y va y nutre esa parte que necesita la pulpa. Entonces,
todas las ramificaciones se da por una pequeña irrigación accesoria, ¿ya? Generalmente por alguna enfermedad o algo patológico que pueda sucederle a la pulpa, ¿ya? Los conductos que se ramifican pueden recorrer la dentina, otros pueden recorrer dentina y cemento, así como ven este de aquí, dentina y cemento, ¿ya? Otros recorren dentina, como ven este de aquí, solamente dentina, ¿ya? Entonces, los conductos, dependiendo dónde se encuentren, pueden atravesar esos tejidos. Dentina, cemento o solamente dentina. Acá tenemos otras figuras con conductos muy ramificados. Cada conducto de estos tiene su nombre, por ejemplo, aquí por mencionarlo nomás, ¿no? Fíjense cómo este conducto recorre puro tejido dentinario. Este es un conducto recurrente y que recorre puro tejido dentinario, ¿ya? Acá tenemos este tejido, este conducto que recorre dentina y cemento. Y estos conductos de acá, del ápice radicular, a veces solamente recorren tejido cementario, es decir, solo cemento, ¿ya? Entonces, todos los conductos se los considera como ramificaciones que presentan una irrigación accesoria para cuidar a la pulpa o por motivos patológicos que pueda sufrir la pulpa. Todas estas características, como ven, se dan en los conductos. Y nuevamente acá se les hace recuerdo. Los dientes se estudian en una sección transversal, en secciones longitudinales, mesiodistales, vestíbulo palatina, pero no olviden que es en esa visión, en ese corte anteroposterior o vestíbulo palatino, donde nosotros podemos descubrir el mayor número de ramificaciones o el mayor número de variantes que tienen los conductos, ¿ya? Toda esta, por ejemplo, esta radiografía, esta foto de acá, está en la misma posición donde nosotros sacamos una radiografía, pero en ese corte mesiodistal es muy raro ya observar los cambios que hay en la topografía interna de los conductos. Entonces, llegamos a que todos esos autores que ustedes vieron, que hicieron estudios, descubrieron diferentes conductos. Cada uno fue descubriendo conductos y le fue poniendo nombres. Uno descubría el mismo conducto, ella le ponía otro nombre y así. Pero fueron descubriendo muchos conductos en la cavidad pulpar. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con ese embrollo que armaron todos los investigadores? Resulta que aparecieron muchos conductos. Ya se sabía o se llegó a saber que los conductos se podían ramificar y que tenían ramas en diferentes direcciones y a diferentes niveles. Cada uno le puso, como le decía, el nombre que pudo o que quiso a cada conducto. Pero no hubo una reunión, no hubo una unificación de criterios para
ordenar los nombres. Entonces, uno observaba un conducto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Este conducto de aquí, por decirles, este conducto de aquí, alguien lo llamó conducto externo. ¿Ya? Alguien le puso ese nombre. Un investigador le puso ese nombre, ¿no? Conducto externo o rama externa del conducto. Pero otro vino y lo llamó al mismo conducto conducto adventicio. Apareció otro y le puso conducto lateral. ¿Se dan cuenta? 3 nombres diferentes para el mismo conducto. Entonces, como no había un acuerdo entre los investigadores, no habían llegado a ponerse de acuerdo para hacer una nomenclatura única de los conductos, se causó una gran confusión, tanto entre los técnicos, entre los profesionales y entre los investigadores. ¿Por qué? Porque un investigador descubría un conducto, le ponía un nombre, sin embargo ese conducto ya tenía otro nombre puesto por otras personas. Entonces, así fue que se llegó a una confusión completa sin haber hecho una clasificación con una buena nomenclatura y una clasificación ordenada de los conductos. Y lo peor de eso es que estudiaron los conductos, pero tampoco todo el mundo estudiaba los conductos en una raíz así, en una raíz así, ¿no? Pero nadie observaba cómo podían clasificar a las raíces. O sea, sabían que los conductos estaban en las raíces, pero no habían hecho una clasificación de las raíces. Esa confusión más se aumentó al hecho de que ya al saber que habían muchos conductos, ¿ya? Y sin una nomenclatura acordada, porque la nomenclatura estaba muy difusa, muy profusa, ¿ya? Y causaba mucha confusión, se sumó de que no había una clasificación de las raíces. Y así fue que primero se empezó a buscar cómo clasificar las raíces. Y se observó que las raíces de las piezas dentarias se presentaban de 3 formas. Esas raíces donde estaban toda esa cantidad de conductos descubiertos, pero que estaban con una nomenclatura muy profusa, desordenados, ¿ya? Tenían 3 formas de presentarse. Raíces simples. Raíz simple. Raíces bifurcadas o divididas. Raíces bifurcadas o divididas. Y aparte de esas 2, estaban las raíces fusionadas. Esos son los 3 tipos de raíces donde se habían estudiado todos esos conductos, pero nadie las había clasificado. Entonces, se empezó a hacer la clasificación de las raíces. Y las raíces, como ustedes ven, se las encuentra de 3 tipos. ¿Ya? Esos 3 tipos de raíces, o 3 formas de raíces, que son la raíz simple, la raíz bifurcada, dividida y la raíz fusionada, son las que van a contener las diferentes características y formas y tipos de conductos que vamos a observar. Pero primero, describamos qué significa
cada una de estas raíces. ¿Por qué se llama raíz simple? Raíz simple se denomina a una raíz tipo única, que está en un diente uniradicular o monoradicular, única, una raíz tipo única. Pero también se considera raíz simple cuando observamos un diente multiradicular que tiene las raíces bien diferenciadas, como vemos aquí. Este diente, si yo tengo un diente acá, con sus raíces bien diferenciadas, así, cada una de ellas se considera una raíz simple, ¿ya? Porque se la puede estudiar individualmente a cada una de ellas. Pero el nombre exacto y correcto de una raíz simple es la raíz única de un diente uniradicular o monoradicular. Pero también se considera raíz simple cuando en un diente multiradicular esas raíces están bien diferenciadas. ¿Ya? Cuando las raíces están bien diferenciadas, también se las considera raíces simples. ¿Ya? Pero el nombre más correcto se lo lleva aquel diente que tiene una raíz única o que es uniradicular. Luego tenemos el segundo tipo de raíz. El segundo tipo de raíz son las raíces bifurcadas o divididas. Es decir, que una raíz simple puede dividirse o bifurcarse. Y al dividirse o bifurcarse en dos o más raíces, se considera una raíz dividida o bifurcada, pero parte de una raíz simple. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con esas raíces bifurcadas? Resulta que las raíces bifurcadas, cuando se presentan así, con una pequeña o con un pequeño intento de bifurcación en el ápice, se denominan parcialmente bifurcadas. Es decir, cuando hay un amague de bifurcación en el ápice. Cuando las raíces se presentan así, como ven aquí, como ven acá, o como ven acá, son raíces totalmente bifurcadas. Es decir, tenemos la bifurcación total y la bifurcación parcial. ¿Qué otra característica encontramos en las raíces bifurcadas? Acá tenemos la corona del diente. Ahí termina. Ahí está la línea cervical, ahí está la línea cervical y ahí está la línea cervical. Nosotros dividimos la raíz en dos, sin contar la corona. La raíz en dos, sin contar la corona. Desde la raíz empieza, no se olviden, en la línea cervical hacia el ápice. Entonces, no hay para qué contar la corona. Entonces, ya hemos visto que las raíces bifurcadas o divididas son de dos tipos. Las raíces totalmente bifurcadas, como estas tres de acá, como estas, o como estas totalmente bifurcadas, y esta de acá parcialmente bifurcada. Eso es de acuerdo al grado de separación que tengan las raíces. Ahora, fíjense que yo he dividido la raíz en dos. Cuando la división de la raíz
está cerca de cervical, miren acá, acá. O si quieren, mejor cerca de cervical. En algunas piezas dentarias se dice por debajo de la mitad, ¿ya? Pero cuando está cerca de cervical, la bifurcación de la raíz, se denomina bifurcación baja. Y cuando la bifurcación está por encima de la mitad hacia apical, se llama bifurcación alta. Entonces, si el diente inferior, y yo tengo acá un diente así, esto de aquí está cerca de cervical, entonces será una bifurcación baja. ¿Ya? Se ve así y al revés porque es un diente inferior, pero una bifurcación baja. ¿Ya? En este caso, cerca de cervical. Por eso es que no es muy bueno decir cuando está por encima de la mitad. Se puede decir cuando está de la mitad hacia cervical, es una bifurcación baja. Cuando está de la mitad hacia apical, es una bifurcación alta. Entonces, si este diente tiene una bifurcación acá, ¿dan cuenta? Acá. Y yo trazo acá la línea, y esa es la raíz, ¿no? Entonces, la bifurcación está del tercio medio hacia apical. Es una bifurcación alta. ¿Han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esos son los tipos de bifurcaciones que tienen en la raíz, las raíces de los dientes. ¿Ya? Bifurcación parcial, cuando la bifurcación hace un amague de bifurcación en el ápice. Bifurcación total, cuando las dos raíces están muy bien diferenciadas, muy separadas. Y alta o baja, de acuerdo a la mitad de la raíz, sin contar la corona. De cervical hacia el ápice se cuenta la raíz. Entonces se pone una línea media en la raíz y se observa. Cuando está del tercio medio hacia cervical es una bifurcación baja. Cuando está del tercio medio hacia apical es una bifurcación alta. ¿Entendieron? Muy bien. Ahora, el tercer tipo de raíces es el de las raíces fusionadas. ¿Qué es una fusión? Una fusión es el acercamiento, la unión. Por ejemplo, este diente tiene 3 raíces, ¿ya? Es un primer molar superior. El segundo molar superior, esas 3 raíces, las puede tener así, acercándose entre ellas. Es una fusión. O puede ser que las 3 raíces se han unido por completo así y forman un solo cuerpo. Es una fusión. Pero hay 3 tipos de fusiones. ¿Ya? Miren ustedes. Esto es cuando se forma un solo cuerpo. Tenemos una fusión total. Las 3 raíces formaron un solo cuerpo, se fusionaron, ¿ya? Y se forma una sola raíz. Entonces, esta es una fusión total. Miren acá cómo esta raíz está allá, tiene su silueta, la otra también tiene su silueta por ahí, y la otra también. Esta es una fusión, pero es una fusión parcial, porque las 3 raíces se han acercado entre ellas, así, ¿ya? Así. Es una fusión parcial, ¿ya? Porque no se han terminado de fusionar totalmente. En cambio acá, fíjense dónde se fusionan las raíces, en el ápice. Entonces tengo una fusión total, una fusión parcial y una fusión apical. ¿Entendido?
¿Alguna pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Se durmieron? No, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo han entendido? Doctor, Sí. ¿cuál era la fusión apical? No vi bien. ¿No viste bien La imagen no. la imagen? Sí, es que mi internet está un poco entrecortado por mi internet y no le pude entender bien. En la fusión apical es esta tercera imagen que ves aquí. ¿La ves? ¿Se ve en tu internet esta imagen? Sí, doctor. Fíjate en el ápice, por eso se llama apical, fusión apical. Fíjate en el ápice, las dos raíces están fusionadas. ¿Lo has visto? Sí, ahora sí. Gracias, doctor. Ya. Ahora, una vez que ya conocimos la bifurcación de las raíces, o perdón, la clasificación de las raíces, ¿ya? Apareció un investigador japonés de apellido Okumura. Y Okumura fue el que empezó a reunir todos los conductos y los nombres que le habían dado los investigadores. Y lo fue acomodando en estos tres tipos de raíces. Ahí fue que Okumura recopiló, reunió todos los conductos, todos los nombres que le habían puesto, y él, que también estudió los conductos, aumentó lo que él creía que era correcto. Por eso, en su texto ustedes van a encontrar lo que es la clasificación de Okumura. Okumura hizo su estudio, apoyado en los estudios que habían habido, que habían hecho, y hizo esta clasificación. Resulta que alguien me habló. Resulta que Okumura, en las tres formas de raíces, simple, bifurcada y dividida, Okumura acomoda cuatro tipos de conductos. Conducto simple, conducto bifurcado o dividido, conducto fusionado y conducto reticulares. Y bueno, coloca como su clasificación a del tipo A. Y en su tipo A de Okumura habla del conducto simple. El conducto simple, para que ustedes lo entiendan, es un conducto único. 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 Simple. Único. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar conducto simple? En una raíz simple, porque la raíz simple es única. ¿Dónde más vamos a encontrar un conducto simple? En una raíz fusionada, porque es única. ¿Ven? Entonces aquí tengo un conducto único en una raíz simple y también voy a tener un conducto único cuando hay esta raíz fusionada. Aquí en su interior va a haber un conducto único. Se fusionaron las tres raíces
y también se fusionaron los conductos. Y cuando hay un solo conducto, se considera un conducto simple. Entonces, cuando nosotros vemos los conductos, decimos conducto simple. ¿Dónde hay conducto simple? En una raíz simple. ¿Ya? En una raíz simple. ¿Dónde más puede haber un conducto simple? En una raíz fusionada, que presenta un solo conducto. ¿Ya? Entonces, ahí encontramos el conducto simple. Nos vamos al conducto dividido o bifurcado. ¿Dónde encontramos conducto dividido o bifurcado? Podemos encontrar conducto dividido y bifurcado en una raíz simple. ¿Por qué? Porque el conducto en una raíz simple puede dividirse. Y en el que siempre va a haber conducto dividido es cuando también las raíces son divididas. Entonces, en raíces divididas siempre vamos a encontrar conductos divididos. Si un diente tiene 2 raíces o 3 raíces, ahí vamos a encontrar conductos divididos. 2 o más. Pero en una raíz simple, yo tengo una sola raíz, acá un diente puede tener una sola raíz, y en esta raíz puedo encontrar yo un conducto que se dividió. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, doctor. Ahora presten atención a lo que voy a hacer, porque aquí es donde ustedes tienen que dibujar un montón si quieren entender. Entonces, ya hemos visto el conducto dividido. En una raíz dividida, automáticamente se presenta conducto dividido. Y en una raíz simple, el conducto puede dividirse y también puede haber conducto dividido. Ahora, cuando la división del conducto, miren ustedes, ¿ya? Acá yo tengo una raíz simple. Resulta que el conducto, este conducto era único y acá se dividió. La mitad de la raíz es aquí. Tengo otra raíz acá. Acá tengo el conducto, ¿no? Otro conducto acá. Y ahí se dividió el conducto. Y ahí está la mitad de la raíz. Entonces, sucede algo parecido que en las raíces, en la división de las raíces. Cuando la división del conducto es de la mitad de la raíz hacia cervical o hacia apical. En este caso, la bifurcación de la raíz es de la mitad, la bifurcación del conducto, perdón, es de la mitad de la raíz hacia apical. Entonces, es una bifurcación alta del conducto. En este caso de acá, la bifurcación del conducto está de la mitad de la raíz hacia cervical. Entonces, una bifurcación baja del conducto. ¿Me están entendiendo? ¿Alguien no entendió? ¿Todos entendieron? Como no contestan y no preguntan, a veces pienso que estoy en el cementerio. Sí, ¿Han entendido doctor. entonces? Ya. Entonces, esa es una bifurcación
baja y una bifurcación alta, dependiendo de si está de la mitad de la raíz hacia cervical, es baja, y de la mitad de la raíz hacia apical, es alta. Así lo van a entender mejor. Ahora, fíjense esta otra situación. Tengo acá la bifurcación de la raíz. ¿Qué bifurcación tienen esas raíces? ¿Ah? ¿Qué bifurcación? La primera sería bifurcación baja y la segunda sería bifurcación alta. Muy bien. Muy bien. En la otra respuesta te anoto. Entonces aquí miren ustedes, esta raíz va a tener un conducto, esta raíz va a tener otro conducto, entonces el conducto tiene una bifurcación baja. Acá, digamos que esto era un conducto y acá recién se dividió el conducto, donde se dividió la raíz, y tengo una bifurcación alta, ¿no? Como ven, las bifurcaciones se dan en raíces bifurcadas y en raíces simples. Ahora, seguimos. Presten atención. Voy a dibujar acá, más acá. Acá tengo una raíz simple, otra raíz simple, o si quieren parcialmente dividida, no hay problema. Otra raíz simple, así. Entonces, ¿qué sucede en algunas raíces? Resulta que acá yo tengo dos conductos y estos dos conductos corren el uno paralelo al otro y fíjense, se fusionan en el ápice. Cuando dos conductos corren paralelos y se unen en el ápice y terminan en un solo foramen, es que la bifurcación del conducto fue incompleta. Cuando los dos conductos corren paralelos y terminan en dos forámenes diferentes, es que la bifurcación es completa. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, doctor. Ahora, presten atención a esto otro. Entonces ahí tengo dos tipos de bifurcaciones. Bifurcación incompleta, porque se volvió a unir acá, en la 1, y en la 2, bifurcación completa, porque terminan en dos forámenes. Si yo dibujo esto así, esta bifurcación completa, fíjense que está de la mitad de la raíz hacia cervical. Entonces será una bifurcación completa baja. Vamos a dibujar otra cosa, otra raíz. Tengo otra raíz aquí y otra raíz acá. Solamente estoy dibujando las raíces porque no se toma en cuenta, como ya les dije, la corona. Acá yo tengo un conducto amplio. Ese conducto va, y sin embargo,
acá en el ápice ya no es único, sino que se divide. Pongo la línea en la raíz y fíjense que la bifurcación está por encima de la línea, ¿no? Entonces tengo una bifurcación completa alta. Vamos acá. Acá puedo tener yo, voy a hacer el mismo dibujo que ya hice, una bifurcación incompleta. Trazo la línea acá y es una bifurcación incompleta baja. Pero viene lo contrario. Yo tengo acá un conducto único que va así, llego aquí, se ramifica, va hacia el ápice, se ramifica el otro, va hacia el ápice y vuelven a juntarse. Trazo la línea de la raíz y veo que es una bifurcación incompleta alta. ¿Han entendido? Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. entonces miren ustedes, las raíces tienen dos tipos de raíces, bifurcación total, ¿ya? Y parcial. Y los conductos tienen bifurcación también total y parcial. O incompleta. La bifurcación parcial o incompleta que se da en el conducto también tiene niveles. Completa baja, completa alta, completa baja, completa alta, incompleta baja, completa baja, completa baja, completa alta, incompleta baja, incompleta alta. ¿Sí? Entonces, cuando se dice, y yo pongo acá, no se olviden nunca de calcular la mitad de la raíz. Si yo coloco acá este conducto, vamos a ver. ¿Qué tipo de bifurcación tiene este conducto? Bifurcación completa alta. Bifurcación completa alta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta siempre qué se pide. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que hay algunos dibujos en otro tipo de raíces, ¿ya? Hay algunos dibujos similares, pero se pide otra cosa. Aquí estamos pidiendo y hablando de bifurcación, ¿ya? Entonces, cuando se habla de bifurcación, ustedes siempre tengan presente el término. Pidió bifurcación. Entonces, bifurcación voy a hacer. Por más que en otra división de raíz o en otro tipo de raíz haya un dibujo parecido, no es lo mismo. Porque lo que se pide es otra cosa, ¿ya? Entonces, aquí en la bifurcación completa alta, acá yo puedo hacer
otra bifurcación. ¿Qué tipo de bifurcación puede ser esta? A ver. ¿Qué tipo de bifurcación es esa? Bifurcación completa alta. Completa alta, ¿no es cierto? Entonces, veamos ahora. Fíjense, especialmente en los premolares, van a encontrar en los premolares, en los incisivos inferiores, en los caninos inferiores, ya. En los terceros molares van a encontrar estas situaciones. Generalmente en los premolares, en los caninos inferiores y en los incisivos inferiores. Para observar esto, es muy difícil ver, por ejemplo, fíjense que todas estas visiones son proximales. Todas son proximales, ¿ya? Porque es por proximal, en el sentido vestíbulo-palatino, donde se observan los mayores cambios que nos muestran los conductos, las mayores variaciones. Si yo dibujo, por ejemplo, un premolar, acá, así, y yo veo esta raíz nada más, y solamente veo un conducto. Ni sé qué pasa más atrás. Y me puedo confundir en que hay un conducto. ¿Entienden? Entonces, tengo que saber que en este diente, en esta pieza dentaria, pueden haber dos conductos y tengo que tener la capacidad de encontrarlos. ¿Listo? Ahora, veamos el otro tipo de raíz. Y fíjense lo que les decía. Aquí van a observar dibujos similares. Miren. Conducto fusionado. Su nombre ya lo indica. ¿Dónde encontramos un conducto fusionado? En una raíz fusionada. ¿Ya? El conducto fusionado lo encontramos en una raíz fusionada. ¿Ya? ¿Y cómo lo encontramos? De acuerdo a la fusión de las raíces. Vamos a encontrar un conducto con fusión total, parcial o apical. Miren ustedes, aquí la raíz está fusionada totalmente. ¿Sí? Totalmente fusionada. Entonces, el conducto está totalmente fusionado. Habrá un solo conducto, porque la raíz está totalmente fusionada. Es que el conducto en esta raíz fusionada puede ser que no esté completamente fusionado. ¿Ya? Y pase esto, miren, el conducto está fusionado aquí. Todo esto fusionado, pero fíjense que acá no se fusionó. Entonces es un conducto parcialmente fusionado. ¿Dónde vieron un dibujo parecido? Entre los que hice, ¿no? Hace ratito. ¿Vieron? ¿Sí? Y aquí está un dibujo parecido también. Pero ¿qué es este dibujo de aquí? ¿Qué es este dibujo? ¿Son raíces fusionadas? ¿Ven que la tensión se les va rápido? Fíjense lo que les estoy marcando. ¿Un diente simple? Conducto dividido. Es la bifurcación. Esto aquí, este dibujo, es parecido, miren, parecido. ¿Ven? Por eso les digo, presten atención. Es parecido. Pero aquí, ¿qué es aquí? Es un conducto dividido o bifurcado. ¿Se dan cuenta? En cambio acá, estoy acá
tengo el dibujo similar, pero estoy en el conducto fusionado. Por eso es que hay que mirar bien y leer bien lo que se pide. ¿Ya? Hace ratito hablábamos de los conductos divididos. Y acá, este conducto dividido, lo teníamos en la raíz acá, y yo le hice esto, ¿no? ¿Qué tipo de conducto es este? Es un conducto dividido. ¿Ah? ¿Qué tipo de conducto es ese? Bifurcación incompleta. Completa alta. Bifurcación, Incompleta alta. bifurcación Completa alta. completa. Incompleta Está alta, yendo a dos doctor. forámenes, ¿no es cierto? Completa, ¿no? Es este mismo dibujo, completa alta. Este de aquí, ¿qué tipo de bifurcación tiene este de aquí? Bifurcación completa baja. Bifurcación completa baja. ¿Se dan cuenta? Miren, entonces yo borro esto y voy acá, ¿ya? Y acá yo le hago el mismo dibujo. El mismo dibujo. Miren, el mismo dibujo. La pregunta viene aquí. ¿Qué tipo de fusión es esta? Fusión parcial. Función parcial. Parcial, pues si le estoy diciendo de rato. Total, cuando toda la raíz se fusiona y el conducto también se fusiona y es un conducto único. Aquí se los he ido dibujando. El conducto se ha fusionado en toda esta parte. Se va fusionando, fusionando. Hasta ahí es una fusión. Pero acá estos dos conductos se separaron y no terminó la fusión. Entonces, parcialmente fusionado. ¿Me entienden? Es lo mismo acá. Es el mismo dibujo. Miren. Aquí está fusionado el conducto, pero acá no. Entonces, no terminó de fusionarse. Es una fusión parcial. Y luego viene la otra fusión de la raíz, que es la fusión apical. Entonces, también los conductos tienen la fusión apical. ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Entendieron? ¿Ya? Sí, Y miren doctor. ustedes, estas dos figuras de aquí son fusiones apicales. Miren la misma figura aquí, pero es una bifurcación. ¿Qué tipo de bifurcación era esta? Apical. Bifurcación incompleta. Bifurcación, incompleta. bifurcación Incompleta incompleta Baja. alta. baja. Va- ¿Cierto? Baja, baja. ¿Sí? El mismo dibujo está acá. ¿Pero qué tipo de fusión es esta? Apical. Fusión apical. ¿Ven? Siempre presten atención a lo que se pregunta, a lo que se les pide. ¿Listo? Como les digo, los dibujos pueden ser similares, pero yo pido bifurcación, ¿ya? Y ustedes tienen que hablar como bifurcación. Bifurcación incompleta baja, bifurcación completa baja, bifurcación completa alta. ¿Mm? Bifurcación completa en una raíz con bifurcación total. ¿No? Y pasamos acá, son fusiones. Fusión total. ¿Ven? ¿Dónde vieron una figura parecida a esta fusión total? Aquí. ¿Pero qué es esta? Es un conducto simple en una raíz fusionada. ¿Entendieron? ¿Ya? Acá
es un conducto fusionado en una raíz fusionada. Es un conducto fusionado parcialmente. Es un conducto fusionado en apical. ¿Listo? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, miren acá. Este es el conducto reticular. Reticular viene de red. Es decir, que en una raíz puede haber un conducto aquí, otro conducto acá. ¿Ya? Pueden ser 2 conductos o pueden ser 3. Y este conducto con este otro están unidos por estos pequeños conductitos. Este es un conducto reticular que tiene el aspecto de red. Pueden ser 3 conductos. Pueden ser 2. Pónganse que se fusionó un diente y los 3 con una fusión parcial de un diente y tienen ahí 3 conductos. Entonces acá van a haber pequeños conductos que van a unir estos 3 conductos. Ese es un conducto reticular, como ven acá ustedes en estas figuras. ¿Ya? ¿Dónde encontramos el conducto reticular? En una raíz simple, en una raíz parcialmente dividida y en una raíz fusionada. ¿Ven? Entonces, en esas raíces, en ese tipo de raíces, encontramos el conducto reticular. Luego vienen lo que se llaman las ramas derivadas del conducto, ¿no? Y dentro de las ramas derivadas del conducto, anótenlo a un ladito para que la vayan, yo se las voy a mencionar y después la vamos a buscar en estas figuras. ¿Ya? Tenemos las ramas apicales, la rama externa del conducto, la rama interconducto, la rama recurrente y el escollo lunar. Yo se los voy a ir mostrando después en cada una de estas figuras. Esas son las ramas derivadas, ya, o ramas que pueden separarse de estos conductos. Luego, otros autores también hicieron una nomenclatura. Por eso dice en su texto nomenclatura adoptada por otros autores. ¿Cuáles son las nomenclaturas adoptadas por otros autores que también se las voy a mostrar en estos dibujos? Anótenlo. El conducto principal, el conducto bifurcado o colateral, el conducto adventicio o lateral, no colateral, no, colateral ya lo dijimos, el conducto secundario, el conducto accesorio, el interconducto, no se preocupen si se repite, para que vean cómo eran las nomenclaturas de mezclada. El conducto recurrente, los conductos reticulares y las ramas apicales. ¿Ven? Toda una mezcla. ¿Ven cómo se va? Unos repetían y no había una nomenclatura, un acuerdo para ponerle. Ahora se los voy mostrando, miren. Este es el conducto principal. Conducto principal es el conducto más importante que recorre todo el eje radicular. En sí no es todo el eje dentario, sino todo el eje radicular. Desde el cervical hasta el ápice.
sin ninguna interrupción. ¿Ya? Entonces, se extiende en todo el eje radicular, sin ninguna interrupción, hasta el ápice. Ese es el conducto principal, o conducto mayor, y es el conducto más importante. Este conducto principal es el que va a terminar en el foramen apical. Cuando no hay ramificación, es el conducto que termina en el foramen apical. Ese es el conducto principal. Seguimos. Fíjense, el que está en negro es el conducto principal que ahorita vimos. El que está al lado es el conducto bifurcado o colateral. Quiere decir que ese conducto se bifurca del conducto principal y corre paralelo al conducto principal, terminando en el ápice en un foramen o foramina independiente. Nunca tiene el mismo grosor que el conducto principal, siempre es más delgado. ¿Ya? Ese se llama conducto bifurcado o colateral. Esta rama está entre las ramas derivadas y entre la nomenclatura que han adoptado otros autores también. Esta es la rama externa del conducto, llamado también conducto adventicio o lateral para los otros autores. ¿Ya? En la clasificación de Okumura se llama rama externa del conducto, ¿ya? Pero los otros autores también lo llamaban conducto adventicio o lateral. Se desprende del conducto principal, recorre la dentina, el cemento y llega al periodonto. Siempre esta ramificación está en el tercio medio. Esa es la rama externa del conducto o conducto adventicio o lateral. Tenemos este conducto que Okumura no lo describió, pero los otros autores sí, que es el conducto secundario. El conducto secundario lo encontramos en el tercio apical de la raíz. Se desprende del conducto principal, recorre la dentina, atraviesa el cemento y llega al periodonto. Ese es el conducto secundario. El otro conducto, que Okumura no lo menciona en las ramas derivadas, pero los otros autores sí, es el conducto accesorio. Miren, este conducto accesorio es el único conducto que no se desprende del conducto principal. ¿De qué conducto se desprende? Secundario. El conducto secundario. Y miren, se dirige hacia el ápice. Se dirige hacia el ápice y es uno de los que forma una pequeña foramina en la superficie apical. Ese es el conducto accesorio. Este es el interconducto descrito por Okumura y también por los otros autores. ¿Por qué se denomina interconducto? Porque es un pequeño conducto que comunica un conducto con el otro. Interconducto. ¿Ya?
es un conducto pequeño. Puede unir dos o más conductos entre ellos. ¿Ya? Por eso se llama interconductos. Solamente lo encontramos atravesando la dentina radicular. No llega al cemento ni al periodonto. Y este es el conducto recurrente mencionado por Okumura en sus ramas derivadas y también por los otros autores. Este conducto recurrente es el que se desprende del conducto principal o mayor. Se desprende del conducto principal o mayor. Atraviesa puro dentina, puro tejido dentinario y retorna al mismo conducto principal. Retorna al mismo conducto principal. Pero siempre lo hace antes del ápice, antes del foramen. ¿Ya? Ese es el conducto recurrente. Se llama recurrente porque se desprende y vuelve a la misma rama de donde se desprendió, que es el conducto principal. Luego tenemos los conductos reticulares, descritos por los otros autores. Cuando dos o más conductos, aquí en este caso son tres, corren paralelos, 1, 2, 3 paralelos, y están unidos por estos pequeños elementos que son los interconductos, dando un aspecto de red, por eso se llaman reticulares. Y por último, tenemos este conducto, que son las ramificaciones apicales. Estas ramificaciones apicales, descritas por Okumura también y por los otros autores, son las llamadas deltas apicales. Miren ustedes cómo viene el conducto principal. El conducto principal puede terminar en este conducto, por decir, y este ser el orificio más amplio, aquí puede estar el foramen, y todas las demás son ramificaciones, ¿no? Ramificaciones. Se llaman también delta apical, porque fíjense, entre un conducto y el otro se forma como el aspecto de un ala delta. Por eso se llama también delta apical. Este delta apical es el que forman las foraminas. Y aquí hay que buscar cuál es el conducto más amplio. Ese será el foramen y las demás son las foraminas. ¿Ya? Entonces, son las ramificaciones múltiples que se encuentran cerca del ápice, se desprenden del conducto principal y dan una especie de ala delta. Otros lo llaman también digitalización porque se parecen a unos dedos, ¿no? Digitales, son los conductos digitales, dicen algunos autores, porque se parecen a unos dedos, por eso se llama digitación de la zona apical. Hay una digitación de la zona apical, dicen los autores, porque tiene el aspecto de dedos, ¿ya? Y ahí es que aparecen las foraminas o forámenes accesorios, que también se llaman, pero son generalmente más conocidas como foraminas. Y luego tenemos el escollo lunar. El escollo lunar es cuando en el conducto se forma un elemento así. ¿Ya? Ese escollo lunar es un dentículo, es decir, una entrada en la cavidad pulpar
en este caso en el conducto radicular, ¿ya? Que cuando es muy ancho puede producir la división del conducto, causar una división parcial del conducto incluso, o incompleta del conducto, ¿ya? Pero eso es lo que se forma, ese escollo lunar. Es como si se formara ahí y quisiera obstruir el conducto, ¿ya? Y puede causar, en algunos casos, una división incompleta del conducto, ¿ya? Ese es el escollo lunar. Esos son los diferentes tipos de conductos que, si ustedes ven en esto o en esta pieza dentaria aquí que tiene tinta china, fíjense cómo están todos los conductos: recurrente, principal, interconducto, accesorio, secundario. Aquí está el secundario, o también, si quieren, está acá, secundario. El delta apical, aquí, ¿ya? El conducto reticular aquí, en este lugar, porque hay más de 2 conductos. Entonces, ven, todos los conductos que se pueden observar están ahí. En las variantes topográficas de los ápices radiculares, eso lo van a entender mejor cuando hablemos de cada uno de los dientes, pero de todas maneras vamos a mencionar acá algo interesante. Como ya han visto ustedes, los ápices radiculares pueden ser rectos, pueden tener acodamientos simples, dobles, en S, en bayoneta, en pseudobayonetas. Eso es lo que ustedes van a observar en el tercio apical de todas las piezas dentarias, las diferentes variaciones que tienen los ápices, ¿ya? Como ya han visto y hemos hablado, ¿qué sucede a nivel del ápice radicular? Hemos visto que cuando hay un solo conducto, en el ápice radicular encontramos un solo orificio llamado foramen apical, pero también pueden haber ramificaciones que forman el delta apical, como hemos visto, ¿ya? Y al mismo tiempo formarse las foraminas. Estas ramificaciones, ya también lo vimos hace rato, tienen una edad. Menores de 20 años, la ramificación es escasa. Entre los 20 y los 40 años es que la ramificación es muy marcada, es donde más se ramifican los dientes. Y después de los 40 años, de 40 a 55 años, entonces los dientes empiezan de nuevo a simplificarse a nivel de los conductos. ¿Por qué? Por el proceso de dentinificación que los empieza a cerrar los conductos que se han ramificado. Esto quería mostrarles. El ápice radicular lo pueden encontrar de 3 formas. Miren ustedes, esto es el ápice en este esquema, ¿no? Esto es el ápice. Y el ápice puede estar abierto así. Cuando el ápice está abierto, es amplio, acá el foramen, es muy complicado la obturación del conducto, especialmente cuando ya el diente se ha descompuesto. En operatoria les van a enseñar que cuando el ápice está sin terminar de formarse, de cerrarse, y el foramen es muy abierto, las paredes son divergentes, ¿no?, hacia el ápice,
Entonces ustedes pueden tener una raíz así y el ápice abierto así, ¿no? Divergente las paredes. Entonces le van a enseñar que colocando calcio acá, esto puede cerrarse un poco, ¿ya? Por lo menos para que no se pierda la pieza dentaria. Esta es la forma normal del ápice. ¿Por qué? Porque como la raíz es cónica, el ápice también es cónico y las paredes son convergentes hacia el ápice. Esa es la forma normal del ápice radicular. Esta otra forma de ápice es un poco complicada también porque las paredes son paralelas, ¿ya? No ha habido una formación muy buena del ápice y las dos paredes quedan paralelas y entonces también nos complica durante los tratamientos de endodoncia, pero hay que buscar la forma de cómo llegar a obturar. Entonces, esas son las tres formas en que pueden encontrar el ápice: con paredes divergentes, convergentes y paralelas. ¿Cómo se presentan los tejidos? ¿Ven? Miren, aquí el ápice abierto de un diente joven está formado por dentina. En una persona adulta joven hay dentina y cemento. Y en una persona mayor solamente en el ápice van a encontrar cemento. ¿Ya? Y esta es la posición del foramen apical con respecto a la dirección de la raíz. Cuando la raíz es recta, encontramos un foramen apical en el extremo de la raíz. La raíz puede tener curvaturas y el foramen apical estar también en el extremo de la raíz. Y alguna vez, no importa que la raíz sea recta o tenga curvatura, el foramen apical puede estar en cualquiera de las caras. Puede estar en cualquiera de las caras del ápice, en mesial, en distal, en vestibular o en palatino o lingual. ¿Ya? Entonces, como ven acá, yo les dije, Hess es uno de los investigadores que confirmó los estudios de muchos otros. Okumura los ordenó, ¿ya? Y estos otros dos son también autores que han contribuido. Estos son los 4 más importantes que han contribuido en el estudio de la morfología interna de las piezas dentarias, ¿ya? Ahora, aquí vamos a hacer una interpretación a la par de la raíz del conducto. Fíjense acá. Vamos a ver la clasificación de Okumura y vamos a acordarnos en qué tipo de raíces había conducto simple. Conducto simple había en una raíz simple y en una raíz fusionada. ¿Ven? ¿Se recuerdan? Esos son los esquemas respecto al tema que ya vimos. Ahora, fíjense acá, siempre tomando en cuenta la altura de la corona para no meterla en el asunto de la raíz. Si yo veo acá el tipo de raíz y el tipo de conducto, el tipo de conducto es bifurcado. Hablemos de conducto bifurcado entonces. ¿Dónde vamos a encontrar conducto bifurcado? En una raíz bifurcada, primero, en una raíz bifurcada. ¿Qué bifurcación tiene la raíz aquí, en este esquema? Tiene una bifurcación parcial, ¿la ven? ¿Se acuerdan? Bifurcación parcial. ¿Ya? Entonces, ahorita van a darse cuenta ustedes de algo.
Fíjense que la raíz tiene una bifurcación parcial. Si yo trazo aquí la mitad de la raíz, ¿qué bifurcación tiene el conducto? El conducto tiene una bifurcación completa baja. ¿Por qué? Porque está cerca de cervical. Fíjense que esto no coincide. ¿Ya? Podemos decir que la raíz tiene una bifurcación incompleta alta, pero esto hemos aprendido que es una bifurcación parcial o una bifurcación total, ¿no? Miren acá. La raíz. La raíz. La raíz tiene una bifurcación completa alta. El conducto tiene una bifurcación completa baja. Entonces la raíz tiene una bifurcación completa alta y el conducto una bifurcación completa baja. Fíjense, para que vean que hay varios errores, tampoco coincide con esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay bifurcación incompleta baja. ¿Entendieron? Acá, ahí está la corona, la raíz. La raíz tiene una bifurcación completa baja. El conducto tiene una bifurcación completa baja. Entonces, esto está bien. ¿Entendieron? Donde no entiendan, me avisan. Acá la raíz tiene una bifurcación completa alta. El conducto tiene una bifurcación completa alta. ¿Han entendido todos estos dibujos o a alguien le quedó duda? Doctor, no sé si puedes repetirlo para corregir en mi libro, por favor. A ver, ¿qué tipo de bifurcación tiene esta raíz? Completa alta, doctor. No, puede ser completa. Fíjate la diferencia. Parcial. Esta es una bifurcación parcial. Parcial, ¿sí? ¿Y el conducto qué tipo de bifurcación tiene? Completa Baja. baja, sí. ¿Cierto? Acá, la raíz, ¿qué tipo de bifurcación tiene? Completa alta. Completa alta. Ahora, ¿ha visto cómo es una bifurcación completa? Esta es una bifurcación completa alta. ¿Y el conducto qué bifurcación tiene? completa baja. Completa baja. Y acá, en esta figura, ¿la raíz qué bifurcación tiene? Completa doctor. baja. Completa Apical, baja. doctor. No hablen de lo que no les he enseñado. Nunca les he hablado de bifurcación apical yo. Bifurcación completa o incompleta, ¿no? Bifurcación parcial, bifurcación total, o nada más. Esta es una bifurcación completa o total alta. Esta es una bifurcación completa o total baja. ¿Ya? ¿Y el conducto qué bifurcación tiene en esta figura? Bifurcación completa baja. Bifurcación completa baja. Acá, en esta otra, ¿qué bifurcación tiene la raíz? Bifurcación completa alta. No confundan que porque está en el ápice va a ser una bifurcación apical. No, es dependiendo, está separada. La bifurcación es completa. Acá no hay separación, la bifurcación por eso es incompleta. Entonces aquí tengo una bifurcación de la raíz completa alta. ¿Y el conducto le sigue? ¿Qué bifurcación tiene el conducto? Completa
Completa alta y única. Completa alta también, ¿no es cierto? ¿Han entendido? ¿Alguna pregunta más? ¿Se entendió entonces? Para que yo pase a otra. ¿Puedo pasar a otra? Sí, doctor. Acá. Las raíces, miren, son únicas las raíces. Son raíces simples. ¿Ya? Raíz simple. Son raíces únicas. Todas son visiones proximales, por si acaso. En esta raíz simple, en estas raíces simples, vamos a ver conductos bifurcados. ¿Ya? Conductos bifurcados. Entonces, veamos qué sucede acá. Van a ver que en algunos hay errores de cálculo. Fíjense acá la corona, ¿dónde empieza? Aquí estaría la corona, ¿sí? La corona. De aquí para allá es la raíz. La mitad de la raíz sería aquí. ¿Qué tipo de raíz es esta? Es simple, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de conducto hay aquí? ¿Qué tipo de conducto hay? Bifurcación incompleta. Bifurcación incompleta alta. Eso dice aquí, ¿no ve? Incompleto alto, dice. Pero ¿les parece que es alto? Miren ustedes. Aquí está la mitad de la raíz. Ah, Es una es bajo, bifurcación doctor. incompleta baja, ¿cierto? Es una bifurcación incompleta baja. Para que sea una bifurcación incompleta alta, ¿ya? Entonces aquí al lado yo la voy a hacer. Esta es una bifurcación incompleta alta. Cuando esto va aquí, acá y acá. Y entonces la mitad de la raíz está aquí. Y la corona puede estar acá. ¿Ven? Es una bifurcación incompleta alta, pero esta es una bifurcación incompleta baja. Han debido querer hacer una incompleta alta, pero lo pusieron muy abajo. Entonces, fíjense acá. La raíz es simple porque es única. ¿Qué tipo de conducto hay aquí? Incompleta baja. Bifurcación incompleta baja. Bifurcación incompleta baja. ¿Sí? Entonces coincide con esto. El conducto es conducto con bifurcación incompleta baja. Aquí es una raíz simple también. Fíjense la bifurcación del conducto. ¿Qué tipo de bifurcación tiene? Bifurcación completa baja. Completa baja. Acá es una raíz simple también. ¿Qué tipo de bifurcación tiene el conducto? Bifurcación completa alta. Bifurcación completa alta. Entonces todos estos nombres coinciden. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo entendido? Sí, doctor. Ya. Y acá tenemos fusionados. ¿Dónde hay conductos fusionados? En raíz fusionada, total, parcial y apicalmente fusionadas, ¿no? Entonces, este es un conducto con bifurcación, con fusión total, en una raíz fusionada totalmente. Fíjense que aquí el conducto se va fusionando, 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 hasta ahí, y se acabó ahí. Será una fusión parcial, porque no terminó de fusionarse. Y acá, dos conductos se unen en el ápice, será una fusión apical. ¿Se entendió? ¿Han entendido eso para que yo pase?
¿O alguna pregunta tienen? Ya. Ya les he dicho, siempre miren las cosas. Fíjense aquí. Fíjense aquí. Esta figura. Esa figura se parece a esta, miren. ¿Se dan cuenta? ¿Te parece o no? Sí, Sí, doctor. Pero esta de acá es una bifurcación completa alta. Y acá estamos hablando de fusión, ¿no? Acá estamos hablando de fusión parcial. Y también la fusión apical. Y aquí está el conducto reticular. En una raíz parcialmente bifurcada, o en raíces fusionadas, o en raíces simples, va a haber un conducto reticular. Ya eso lo hemos visto. Hasta aquí es el examen. ¿Alguna pregunta tienen antes de que salga del tema? Bueno. Hasta ahí va a ser el parcial. ¿Saben? Por lo que veo, creo que lunes es el día que pasan menos clases en la noche ustedes, ¿no? Y jueves. Ya. Mañana vamos a ver no sé cómo vamos a hacer mañana. A ver, me olvidé de hacer una cosa porque no hay arreglo de la luz en el aula pero a ver cómo me la arreglo. Voy a ver cómo hago. He armado yo algo para poner un foco atrás. Vamos a ver si lo podemos asegurar para poder pasar algo que quiero mostrarles mañana. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana. Que les vaya bien. gracias, doctor. Hasta luego. Por si acaso la clase, la otra clase teórica no va a ser viernes, va a ser jueves. ¿Ya? Por favor. Está bien, doctor. Listo, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor.